permítanme una tarde más. Versículo 16 del capítulo 1 de Isaías y el 17 dice así: que el Señor purifique mis labios para leer su bendita palabra. Dice: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad del juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén a su palabra. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Aunque sabemos que a Dios nada se le escapa y todo lo que ha acontecido en este mundo, desde que el mundo es mundo, no está fuera del alcance del conocimiento y de la soberanía de Dios, sabemos que Dios, cuando diseñó a los primeros seres humanos y los puso en el huerto del Edén, los creó para que fuesen perfectos en santidad, para que la relación fuese perfecta, para que tuvieran una conexión absoluta y para que el pecado no tuviera cabida en la vida del hombre. El problema es que el hombre es malo, incluso en un estado de perfección, en un estado perfecto, en un estado en el cual no había ningún tipo de necesidad de querer más de lo que se les dio. El hombre pecó. Fue destituido de la gloria de Dios, fue expulsado del huerto de Edén, aunque tuvieron misericordia, ya que supuestamente se entiende que se sacrificaron unos animales, los vistieron con sus ropas, el Señor extendió su manto de misericordia sobre ellos y les dio la oportunidad de seguir caminando. No obstante, la desconexión fue enorme, fue una desconexión enorme. Se separaron, se alejaron del Señor de como el Señor tenía planeado. Y a lo largo de toda la historia llegó un momento en que el Señor trazó ese plan de una manera diferente a lo que tenía pensado. Hablemos de esta manera. Sé que en Dios estos conceptos son imposibles, pero para que nos entendamos, ese primer acto de creación con Adán y Eva fue turbado por el pecado y Dios ya tenía planeado en cierto momento llamar a un hombre llamado Abraham, sacarlo de Ur de los Caldeos y crear un pueblo de sus lomos. Un pueblo con una particularidad. Y la particularidad era la siguiente: que fuera un pueblo santo. Un pueblo santo que todos ustedes saben que no tiene necesariamente relación con ser bueno, sino un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo diferente, lo dice literal la Escritura, diferente a todas las demás naciones. Si todas las demás naciones seguían a merced de sus concupiscencias, en base a la idolatría, de la satisfacción de sus propios deseos, el pueblo, conocido por Israel, salido de los lomos de Abraham, iba a ser un pueblo completamente diferente, santo, para servirle y para que fuera luz al resto del mundo, para que manifestara y reflejara la luz de Dios a todas las demás naciones. Esta forma de santidad Dios la estableció por medio de un montón de leyes. Un montón de leyes que muchos se han empeñado por creer que son malas, que tienen relación con una carga, que tienen relación con un antiguo pacto que tiene que ver con algo que ya no corresponde. Pero todo lo que sale de Dios es bueno y su ley es pura, santa, perfecta, buena. Entonces Dios llevó a su pueblo, después de la esclavitud de 400 años de Egipto, los llevó a las faldas del monte Sinaí. Y siendo Moisés, en este caso, el líder del pueblo de Israel, que los sacó con poder de Dios, pero con mano poderosa de Dios, de la esclavitud de Egipto, les dio una serie de leyes, de estatutos, de preceptos, de mandatos, de alguna manera ya escritos oficialmente, les dio una constitución, una forma de vida, porque quiero que la Iglesia ya lo sabe, pero las leyes no se dieron por primera vez en Sinaí. Desde el momento en el que el Señor creó a Adán y Eva en el huerto de Edén, ya empezó a darle las leyes, empezó a darle mandamientos, empezó a instruir al pueblo, ustedes ya lo saben. Pero allí les dio lo que es su constitución, lo que es su legislatura, de la manera en que iban a ser diferentes a las demás naciones. Les dio una ley santa, pura y buena que los santificara. Esta ley santa, pura y buena que los santificara tenía que ver con diferentes mandamientos, y estos mandamientos tenían que ver con
se conoce como mandamientos positivos y negativos, lo que pasa que es una mala nomenclatura, ya que no hay nada negativo en cuanto a los mandamientos. Más bien, se tiene que entender como ordenanzas y prohibiciones. O sea, harás y no harás. Cosas que no tenemos que hacer porque son pecado y cosas que tenemos que hacer porque Dios las manda. En base a lo que no tenemos que hacer y en base a lo que tenemos que hacer es como Dios ha establecido la relación que tenemos que tener con Él y la manera en la cual ser luz a las demás naciones. ¿Me siguen? Por tanto, esa santidad solo se entiende y solo puede efectuarse y solo puede ser válida si esos dos aspectos de su ley son operativos en el ser humano, en todo creyente. Nosotros no podemos solo escoger un bando, no podemos decir, bueno, yo voy a dedicarme a hacer y yo voy a dedicarme a no hacer. No, todos estamos bajo la ley de Dios y todos tenemos que observar todas las ordenanzas y observar todas las prohibiciones. Y no se puede relacionar sus leyes solo tomando una parte, sino en el compendio de las ordenanzas y de las prohibiciones es como podemos ser luz a las demás naciones. Uno no puede, para que me entiendan, uno no puede no hacerse dioses ajenos, lo que es una prohibición, pero lo que no, y decir, bueno, no voy a honrar a mis padres. ¿Entienden? O sea, uno no tiene que hacerse dioses ajenos, es una prohibición, pero ahora Dios les da otro mandamiento. Entre tantos, honra a tus padres. Es algo que tiene que ver con una acción, con un hacer. Honrar a tus padres no es inactividad, no es no hacer nada. Tiene que ver con hacer, honra, acción, hacer algo para tus padres. Eso tiene que ver con acción. Por tanto, no podemos vivir en cuanto a todo esto. En realidad, estos dos grupos de mandamientos lo podríamos entender que uno es la consecuencia del otro. O sea, cuando uno deja de hacer, automáticamente no puede quedarse en ese vacío, por tanto tiene que hacer algo. No sé si me entienden. El ser humano no puede quedarse en el vacío. El ser humano no puede quedarse en la nada como si no hiciera nada. Cuando yo dejo de hacer algo, por correspondiente tomo otro algo que sí que debo hacer. Para que me entiendan, si el Señor te prohíbe mentir, automáticamente en positivo y en acción, ¿qué vas a hacer? Decir la verdad. Porque, o sea, el no mentir no significa callarte. ¿Cómo no miento? Me quedo callado. Ya no vuelvo a hablar nunca más en la vida. Así no funciona lo que tiene que ver las cosas del Señor, los mandamientos del Señor. Yo, en consecuencia a no hacer el mal, no mentir, la consecuencia natural es aprender a hacer el bien. Ahora empiezo a decir la verdad. Y así con todos los mandamientos que existen, siempre tienen sus polos opuestos, su negativo y positivo. En casi todos los mandamientos los podemos encontrar y aplicarnos. Porque cuando uno deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo malo, tiene que también aprender a hacer el bien. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como es normal y el texto nos enseña, hay como una especie de orden y de prioridades en cuanto a todo esto. Con esto no estoy diciendo que tengamos licencia para no hacer lo bueno. No tenemos licencia para no hacer lo bueno. Tenemos que hacer lo bueno. Pero sí que es verdad que se entiende una prioridad y al menos es así como lo expresa el profeta Isaías. Hemos leído que nos dice en primera instancia, en el versículo 16, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y esta relación, esta orden de sucesos es muy lógica y muy sensata, porque es absolutamente absurdo intentar hacer lo bueno sin antes haber dejado de hacer lo malo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decir cuántas cosas buenas hago y seguir haciendo lo malo? Soy un estafador, pero doy de lo que gano, le doy al huérfano. No tiene sentido. Primero tenemos que aprender a sacar de nuestra vida todo lo que tiene que ver con lo malo para después incorporar aquello que tiene que ver con lo bueno. Y ese es el orden de prioridades. Hay a veces que nos adelantamos, sobre todo los recién convertidos, ese celo que tenemos al principio, queremos hacerlo todo y nos tienen que detener nuestros pastores, nuestros hermanos mayores y decirnos, no, detente, espérate un momento, ya tendrás tiempo de hacer lo que corresponde, párate un momento, aprende a quitarte de lo malo, mira, esto lo tienes que arreglar en tu vida, esto tienes que hacer esto, porque hay un orden de prioridades. Y la Iglesia del Señor tiene la necesidad de quitarse de todo lo malo y poco a poco aprender a hacer el bien.
Porque no podemos vivir de esa manera, no podemos vivir y acostumbrarnos de alguna manera a quedarnos pasivos ante la voluntad de Dios. El problema que hay en las congregaciones, nos incluimos, hablamos a nivel general, y ya es un logro, ya es un avance, y encontrar una congregación que haya abandonado lo malo es una maravilla. Porque en muchas ocasiones nos encontramos comunidades de supuestos hermanos que siguen haciendo lo malo, que no son comunidades cristianas para nada. Y ya es un avance, es algo increíble dejar de hacer lo malo. Pero nos hemos quedado a veces ahí, nos hemos conformado con dejar de hacer lo malo. Y se nos ha olvidado que el Señor no solo nos dio prohibiciones, sino que también nos dio ordenanzas. Nos hemos quedado en ese vacío. Dejamos de hacer lo malo. Si dejar de hacer lo malo fuera lo único que debemos de hacer, los mejores cristianos del mundo entero, entre comillas, serían los monjes que están ahí aislados en una montaña. ¿Por qué? Porque si simplemente ser cristiano es dejar de hacer cosas malas, están todo el día meditando y no matan ni a un gusano. Pero de esto no se trata el Evangelio. El Evangelio, obviamente, automáticamente, no hay oportunidad de quitarte de lo malo poco a poco. El pecado se tiene que quitar radical. No hay momento de suspiro, el pecado es pecado y no tiene cabida en el creyente. Eso es una realidad. Y eso es inmediato. Pero no podemos quedarnos solo ahí. Hay ordenanzas, hay algo que hacer. Nosotros fuimos salvos, rescatados para obediencia. Y la obediencia no solo está con dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer el bien. Y en ocasiones cada uno se ponga su mano en el pecho. Ya nos hemos sentido satisfechos simplemente por abandonar ciertas prácticas, costumbres y maneras de vivir que teníamos en nuestra antigua vida y ya nos hemos quedado en el lugar. Me quité de lo malo, pero ¿y lo bueno? Sí, vale, abandonamos lo malo, pero ¿y hacer el bien? Imagínense que un padre de familia deja de maltratar a su familia. Es maravilloso. Imagínense que un hombre pues hacía mala vida, maltrataba a su familia, a su mujer, a sus hijos, y ahora resulta que se detiene. No hablo a nivel religioso, se detiene. Hay un chip en su cabeza y dice, se acabó. Y empieza a dejar de maltratar a su familia. Pero, por ejemplo, sigue sin proveer para su hogar. Ha dejado de hacer lo malo, pero no ha comenzado a hacer el bien. Se puede justificarse y decir, no, es que yo ya no le pego a mi mujer o no denigro y maltrato psicológicamente a mis hijos. ¿Es lícito quedarse ahí? No, tendrás que hacer lo correcto. Amarlos, cuidarlos, atenderlos, proveer para tu hogar. Porque no basta solo con dejar de hacer lo malo, sino que se tiene que hacer el bien. Hoy en día vivimos en un mundo en que la política, bueno, ¿qué hablar de política? Es imposible hablar de política y no ponerse nervioso. Absolutamente imposible. Pero en muchas ocasiones me sorprende de ver a políticos cómo se justifican porque no son ladrones. Y el mensaje, el discurso de la campaña es yo no soy ladrón, él sí. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, se tiene que dar por hecho de que si eres un político que administras los bienes de la ciudadanía, obviamente no puedes ser ladrón, ¿no? Pero no se trata solo de no hacer lo malo, se trata de hacer el bien. Un político no solo tiene que reivindicar lo que es lógico, ya no puedo ser un corrupto, pero tienes que hacer el bien. Tienes que comenzar a hacer el bien. No sirve de nada todas estas cosas que hacen que simplemente son anuncios publicitarios. Tienen que hacer el bien, ayudar al necesitado, ayudar a los trabajadores, a los que no tienen hogar. ¿Entienden? ¿Ven por dónde voy? ¿Saben lo que es la omisión de socorro? ¿Cuántos saben lo que es omisión de socorro? Es un delito.
La omisión de socorro, más o menos, lo que tiene que ver es que cuando tú andas por algún sitio y ves alguna persona que tiene una necesidad urgente y le tienes, pero muy urgente, y si no peligra tu vida o la que está a tu lado acompañándote, tienes la obligación de atenderlo, de llamar a la policía, de llamar a la ambulancia, de socorrer. Porque si ignoras la necesidad de esa persona que está mal, pueden denunciarte. Estás cometiendo un delito. Porque tenías una obligación que has ignorado. ¿Me siguen? Esa persona, si comete el delito de omisión de socorro, Señor bendiga a nuestros niños. Si comete el delito de la omisión de socorro, puede justificarse y decir, pero si yo no fui quien le hice nada. Yo no le atropellé con el coche, yo no le golpeé, yo no hice nada. Yo estaba pasando por ahí y tuvo un accidente o alguien le golpeó. ¿Por qué me acusas a mí? Es verdad que no hizo lo malo, pero no se le acusa por no haber hecho lo malo, se le acusa por no haber hecho lo bueno. El delito no es que hizo nada malo, no hizo nada malo. Él no le hizo daño a esa persona, pero no lo ayudó. Por tanto, la culpabilidad de la persona es por la omisión, no por la acción. Porque no hizo lo malo, es por no hacer lo bueno. Porque como cristianos no solo podemos conformarnos con dejar de hacer lo malo, sino que tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Están de acuerdo conmigo? La mayoría de ocasiones esta inactividad, esta falta de obediencia en un sentido positivo de la cuestión, o sea, hacer cosas para Dios en obediencia, se justifica por un sinfín. Somos especialistas en las excusas, los seres humanos. Los cristianos no estamos exentos de las excusas. Es que no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que a malas penas me queda un momento en el día. O no es algo que me corresponda a mí. ¿No están los diáconos para hacer esto en medio de la iglesia? No, o no está el pastor, esto es cosa del pastor, de los ancianos. Es cosa de los que enseñan, no es mía. Otra muy popular es que yo no estoy capacitado para hacer eso. Hay personas que sinceramente se sienten incapacitados para hacer eso y hay personas que simplemente utilizan ese recurso para no hacer lo que les corresponde hacer. No es que yo no tengo el recurso, ¿qué le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo voy? No voy a hacer bien. ¿Qué hago yo haciendo esto? Y este sinfín de excusas hace que me quede anclado en dejar de hacer lo malo, pero olvide e ignore que Dios me demanda también el hacer el bien. Y yo simplemente en esta tarde lo que quería decir en cuanto a todo esto es que todos, escuche, porque este es la exhortación, el mensaje, el consejo que nos damos, que Dios nos da a todos en esta tarde, que a mí el primero. Todos debemos y podemos hacer el bien. Amén. Lo voy a volver a repetir despacio para que usted lo escuche bien. Todos. Esto es un absoluto. En el todos no se deja nadie. Todos debemos y podemos hacer el bien. Amén. Debemos por cuanto Dios nos lo demanda a todos y podemos por cuanto Dios nos capacita a todos. Porque Dios jamás demandaría algo por lo cual no estuvieras capacitado para hacerlo, sería un despropósito. Dios si te manda a hacer es porque puedes hacer, es porque te dio los recursos para hacerlo, es porque te dio las herramientas para desempeñarlo. Y todos. Empezando desde aquí, desde el pastor, desde los que lideran, hasta el último rincón, desde la persona recién convertida, de incluso el que no sabe leer, el que no tiene capacidades, el que quizá no sabe hacer nada, esa persona también puede ofrecer a Dios. Permítanme un texto, se lo leo para que lo puedan entender, en un reflejo muy claro en cuanto que podemos ver en las Escrituras, reflejado en el orden y en la forma de
de los sacrificios para expiación de pecado. ¿Me permiten un momento? Y con esto terminamos. Dice Levítico capítulo 5, el verso 6 en adelante. Dice: Levítico capítulo 5, vamos a leer. Dice: y para su expiación traerá al Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente, otra vez, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá al Señor en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Amén a su palabra. El Señor estableció una forma muy particular de expiar los pecados. El Señor, cuando sacó a su pueblo, les dio órdenes de construir un tabernáculo según el diseño que estaba en el cielo, para que tuviera relación directa con el Señor, para que allí se pudiera construir un altar, para que ahí se hicieran sacrificios para la expiación de los pecados. Si alguien cometía un pecado, muy súper resumido, si alguien cometía un pecado, traía el sacrificio, y el sacerdote, que era el ministro, el cual ministraba, valga la redundancia, ese sacrificio y administraba lo que se tenía que hacer con ese animal, y en base a que ese animal era el objeto y depositario del pecado del hombre, simbólicamente, porque sabemos que lo único que perdona pecados es Cristo, simbólico del hombre, el animal moría y ese derramamiento de sangre hacía posible la expiación del pecado cometido. Y en base a los pecados que se cometían, habían diferentes tipos de sacrificio. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios permitió, con la forma de sacrificio, de que todos pudieran traer sus ofrendas. No era solo para los ricos, para que él tuviera animales, cabras, bueyes. No era solo para los que tenían, la clase media, tenían tórtolas y palominos, sino también para los pobres que no tenían nada. Todos podían venir a sacrificar. Todos podían ir a ofrecer la ofrenda. El que tenía mucho podía traer una cabra y debía traer la cabra. El que tenía menos debía traer las tórtolas. Y el que no tenía nada podía traer un puñado de harina, porque no era en sí el objeto, sino el corazón y la obediencia. El que tenía mucho no podía traer harina, tenía que traer la cabra. El que solo podía traer tórtolas tampoco podía traer harina. Pero el que no tenía nada sí que debía traer harina. Pero el que no tenía nada no tenía derecho a no traer nada.
Todos tenían que traer lo que les correspondía. El que mucho, mucho, y el que poco, poco, pero todos tenían que traer. Y para Dios la ofrenda era la misma. No recibía con más agrado al que traía un animal, o al que traía un ave, o al que traía la harina. A todos los recibía igual, porque era la obediencia y el corazón con el cual venían. El encabezado de este texto habla de que primero tenían que confesar su pecado, porque el arrepentimiento no era un arrepentimiento frío de un animal que sacrificaba un sacerdote, que va, era como si te sacrificaran a ti, desde el corazón. Pero con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir, volviendo al tema? Es que todos, absolutamente todos, podían traer ofrenda. Todos podían hacer el bien. Todos. Y hoy en día, en medio de las congregaciones, todos podemos hacer el bien. Porque a todos se nos exige y todos estamos capacitados para ellos. Quizá muchos de ustedes tengan cabras, becerros, bueyes para entregar. Otros quizá no estén a ese nivel y tengan tórtolas y palominos. Quizá otros solo tengan harina. Pero créeme que tu harina es tan acepta como el cabrito. Pero ninguno tenemos licencia para no traer nada. No puedes no traer nada, porque ¿quién no tiene un puñado de harina? ¿Quién no tiene un puñado de harina? Todos tenemos un puñado de harina. Si no tuviéramos todos, aunque fuera un puñado de harina, Dios no te la demandaría. Pero todos tenemos, aunque sea un puñado de harina para ofrecer. La pregunta es, ¿por qué nos hemos quitado de lo malo y no hacemos nada bueno? ¿Por qué no aprendemos a hacer el bien? ¿Por qué no atendemos las ordenanzas de nuestro Padre Celestial? Podríamos hablar de 1000 ordenanzas, pero simplemente quiero que quede el principio. Apliquémoslo aquí a la iglesia local. ¿Por qué no damos todo lo que tenemos en esta, su congregación? Con los hermanos que Dios... Somos hermanos de todos. Y donde haya una necesidad, allí tenemos que estar. Pero Dios inventó el concepto de iglesia local. Y aquí estamos reunidos y hacemos caminos juntos. ¿Por qué no damos los unos a los otros en este lugar? Te garantizo de que tienes harina para entregar. ¿Por qué no comenzamos por eso? Por aprender a hacer el bien. No te conformes con solo quitarte de lo malo. Tienes algo que hacer. Tienes algo que ofrecer. Tienes algo que dar. Alabar cuando se canta todos juntos. Sabemos que algunos hermanos o hermanas cantan fenomenal y otros cantamos desastrosamente mal, pero todos juntos alabamos al Señor. ¿Por qué no das? Alza tu voz y alaba. Harina. Harina. Trae tu puñado de harina. Que juntamente con el becerro también las dos van al mismo sacrificio. ¿No lo entiendes? Esfuérzate. Esforcémonos por dar. Esforcémonos por cumplir las exigencias del Señor. ¿No lo creen? El hecho solo de venir puntual a la congregación es maravilloso, es servir al Señor. Es dar. Hay un refrán que dice que pronto es puntual, puntual es tarde y tarde es inaceptable. Pronto es puntual, puntual es tarde y tarde es inaceptable. El concepto de venir pronto a la congregación, llegar antes de que comience, ya es un servicio al Señor. Ya es un servicio a los hermanos, ya es un dar, ya es traer. Ahora lo único que puedo hacer es venir aquí temprano, pero lo voy a hacer, mi harina. Aquí está la harina para el sacrificio. ¿Me siguen? Ofrendar. No se trata de cuánta cantidad tengas. Estamos hablando precisamente de esto. Es en base a cómo seas conforme hayáis sido prosperados y bendecidos, dice la Escritura, ¿no? No se trata de una ofrenda, no es dinero, es alabanza, es adoración.
No se trata de lo mucho o lo poco, se trata de con el corazón con el que se da, de traer tu ofrenda de tu casa, que has apartado con santidad durante todo el mes, y has dicho, lo voy a traer a la ofrenda. Todo tiene que ver con servicio, con dar. No basta con haberte quitado de lo malo, necesitamos hacer lo bueno. ¿Entienden todo esto? Sirvamos al Señor. Sigamos apartándonos de lo malo porque es lo que corresponde hacer. Pero comencemos a plantearnos qué es lo que el Señor nos demanda. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Atendamos a sus ordenanzas, por favor, no solo a sus prohibiciones. En el nombre del Señor. Inclina tu cabeza, vamos a orar.